Colegas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Quiero presentarles mi último indicador que se llama OGT Key Levels. Vamos a cargarlo desde el inicio en el gráfico para explicarles en qué nos ayuda y para qué sirve. El indicador es bastante rápido, como ustedes pueden ver. Se fijan de que ahora en las velas tenemos el POC de la vela y también tenemos el área de valor de la vela, de cada vela, ¿no? También tenemos imbalances en las velas, los cuales con cierta cantidad de imbalances apilados nos forma automáticamente una zona, como podemos ver esta zona aquí, una zona verde, acá una zona roja que fue formada por este imbalance de aquí. Acá también tenemos un imbalance rojo con imbalances obviamente vendedores que el precio vino desplazando de esta forma hacia acá. Eh, si se fijaron aquí, esta zona de imbalance que estaba aquí la acaba de borrar porque esta vela terminó o un tick sobre esa zona, ¿no? Por esa razón está manteniendo, obviamente, o mantenía la zona activa, pero una vez que la zona es rota por debajo y por encima, la zona se esconde, ¿no? En este caso, esta zona aquí fue rota y automáticamente se escondió porque esta vela aquí ya terminó un tick sobre el último nivel donde había el imbalance y ya obviamente había muchas velas que habían terminado debajo. Entonces el precio comienza a subir después de esta zona que resultaba ser hasta ese momento una resistencia. Ahora está llegando a esta zona de acá que en cambio es amarilla, ¿no? Esta zona amarilla son high volume nodes en velas seguidas. En este caso, en esta concentración de velas aquí, vemos que se han formado dos high volume nodes porque seguramente aquí hubieron mucho volumen, ¿no? que se negoció en este sector en estas cuatro velas. En la actualidad, ya vamos a ver en la configuración, yo lo tengo para que la haga en dos velas seguidas. Uno puede modificarla, tres, cuatro, cinco, las que desee, ¿no? En mi caso, yo me gusta utilizarla de esta forma porque considero que es bastante apropiado, ya que yo utilizo velas de un minuto, ¿no? Se pueden utilizar velas de 5 minutos, 15 minutos, las que ustedes deseen, pero esta es mi forma de utilizar mis indicadores y de operar. En todo caso, aquí se formó esta zona y acá, en este testeo que hubo a esta zona, también formaron un nodo de alto volumen, que en este caso lo podemos ver. No podemos verlo aquí porque están montados, hay aparentemente tres montados, ¿no? Pero si yo a la final muevo un poco, tal vez de esta forma, amplío el gráfico, obviamente los voy a poder ver, ¿no? En caso de que puedo ver los volúmenes que hubieron aquí, obviamente el volumen total y el delta que tuvo, ¿no? En este caso, eh, estas zonas, habría que ver cuál es cuál, ¿no? Pero es muy probable que esta es la que haya tenido ya un delta positivo, ¿no? Esta zona que se ve aquí, que obviamente es la que está un poco más abajo el número, ¿no? Entonces, también, como ustedes pueden ver aquí, el volumen que hubo de hecho aquí fue con un delta positivo. Entonces el precio está ahora tratando de romper esta zona que de aquí tuvo un pequeño rechazo, comenzaron a acumular un poco y de aquí obviamente generó el precio otras zonas más de alto volumen. Estamos de esta forma porque obviamente el precio vino cayendo, ¿no? Entonces en la caída hubieron muchos imbalances, muchos pullbacks en los cuales hacen alto volumen, ¿no? O en las caídas en velas juntas y las cuales ahora son zonas de resistencia, ¿no? Pueden ver también estas líneas que el precio ha dejado aquí, que son vacíos de liquidez. En estas caídas que ha venido realizando, en estos vacíos de liquidez,
hay ceros del lado del ask. Entonces, en estos sectores, la venta fue muy fuerte y agresiva, ¿no? Que va dejando estos niveles que son subastas, que no están completas, porque cuando el Seller precio, imbalance. tenemos también alertas de voz, como ustedes pueden ver, aquí hubo una alerta de voz, eh, que fue un imbalance vendedor, por eso fue un seller imbalance, ¿no? Eh, si da un imbalance comprador en alguna vela, obviamente lo mencionará. Si hay apilados, también hay una alerta de voz diferente para los apilados, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este comportamiento es bastante habitual cuando él va a realizar un giro y deja este tipo de velas, que es una churn bar. Seguramente aquí hay mucho volumen. Eh, la zona de valor está en la mecha debajo. La vela cierra sobre la zona de valor y el POC obviamente en esta zona de valor. Este tipo de señales son bastante fuertes cuando uno está cazando giros. Y obviamente uno no debe de fiarse solamente por este tipo de velas, sino ya ver otras herramientas en lo que está sucediendo aquí, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo mis otras herramientas de Delta Pro, Volume Pro y Waves que me ayudan a ver eh, 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 diferente información, como por ejemplo de volumen, de deltas, para poder tomar una mejor decisión y claro también viendo lo que sucede, la actividad que tiene en el DOM cuando el precio llega y lo que le hacen en este sector, ¿no? Entonces, una muy entrada probable sería más o menos ya en la siguiente vela, ¿no? La verdad es que de forma inmediata, porque puede como que no pueda venir a testear el POC, pero de aquí que estamos en 8.50 hasta por acá, estamos hablando de que hay 3 puntos nada más de stop loss. Entonces sería una entrada muy apropiada hacerlo, obviamente viendo, como les menciono, la actividad de acá, Seller ¿no? imbalance. Entonces, Key Levels nos ayuda a ver estos detalles que no los podemos ver en las velas japonesas tradicionales y que necesitamos un footprint para poder ver el POC o la zona de valor que tienen las velas, ¿no? Ahora, hay una cuestión que yo hasta ahora no he visto, hay un indicador no lo voy a mencionar, pero que yo solía utilizarlo antes, pero que sí muestra el POC de las velas sin tick replay. Y esto es sin tick replay. Key Levels trabaja con tick replay y de hecho la programación está cuando uno elige tick replay, se optimiza para poder trabajar con tick replay y utiliza los datos obviamente de esa forma, de una manera más optimizada. Esto lo que causa es de que los tiempos de carga sean mucho menores, ¿no? Que ya conocemos que generalmente cuando se activa tick replay, las cargas, los tiempos se elevan. Pero podemos trabajar sin tick replay como les estoy mostrando, ¿no? Entonces, yo no he visto otro indicador que marque la zona de valor y el POC y estas características sin tick replay. Con tick replay, obviamente, hay muchos, ¿no? Entonces, como mencionábamos y ya enfocándonos un poco a esta probable entrada, ¿no? Aquí podría haber sido una buena entrada ya un poco agresiva para poder agarrar un giro del precio. Ya una mejor entrada un poco más conservadora podría ser por estos sectores donde el precio ya llega hasta aquí, obviamente arman esta zona y no la pueden romper hacia abajo, ¿no? Entonces lo más apropiado hubiera sido entrar en este sector cubierto simplemente por acá abajo, ya que si obviamente la rompe y el trade queda invalidado y habría que ver qué pasa cuando reteste por acá, ¿no? Entonces eso formar ya que cómo uno opera, ¿no? Y obviamente Key Levels lo desarrollé para que me ayude mucho en ese aspecto, porque cada vez mi idea es dejar de utilizar menos el footprint, igual lo tengo en un monitor porque hay detalles que todavía veo, pero todos los detalles importantes que yo veo en el footprint los estoy transmitiendo acá a Key Levels, ¿no? Van a haber otras mejoras o nuevas funcionalidades que va a tener, que ya en videos futuros las iremos comentando, eh, que son los High Volume Clusters, que son clústeres de alto volumen, específicamente un nivel,
y también Extreme Absorptions, que lo vamos a poner en este sector que las va a marcar eh, para, para, para que nos ayuden a poder tomar mejores decisiones en el momento, obviamente, que estamos analizando el mercado y poder tomar operaciones que tengan una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, el precio está por acá tratando de romper este sector. Como ya ustedes saben, es muy probable que mientras estemos conversando, el precio rompa esta zona y van a ver cómo se esconde automáticamente todas estas zonas de nodos de alto volumen. Ya vimos acá cómo se escondió una de imbalances, ¿no? Entonces vamos a darle tiempo hasta que seguimos explicando los detalles, ¿no? No sé si lleguemos a cubrir estos vacíos de liquidez, espero que sí lo haga en el video, pero va a tener el mismo efecto. Apenas el precio llegue a este nivel, automáticamente este vacío lo esconde y a medida de que los vaya cubriendo, que vaya llegando el precio a ese nivel, los va escondiendo porque va llegando a estos niveles donde hubo eh, subastas incompletas, ¿no? Ahí, aquí el precio, como ya conversamos, y obviamente el que tiene experiencia en mercado sabe lo que ha sucedido aquí, el precio tuvo un movimiento bastante brusco, ¿no? Y estos niveles no alcanzaron a llenarse del lado del ASC en este caso, ¿no? Cuando es hacia arriba, del lado del BIT. Y por eso deja estos vacíos de liquidez el precio, con generalmente imbalances en estos sectores, pero en algún momento él los va a cubrir, ¿no? El ESP hace mucho tiene mucho ese comportamiento, el petróleo también. El oro no suele hacerlo porque es un instrumento menos líquido y el Nasdaq obviamente tampoco, ¿no? El Nasdaq deja en su camino bastantes vacíos que nunca cubre. Pero el SP, como es un instrumento bastante líquido, el petróleo también, ellos generalmente los cubren. Y de esta forma nos ayuda obviamente a tener esta información que es bastante valiosa en un gráfico que no es un footprint y sin tick replay para que obviamente sea mucho más gráfico, más rápida, perdón, la carga y poder trabajar de una forma más fácil, ¿no? Enfocado en los niveles que realmente tenemos que enfocarnos, Stacked ¿no? buyer imbalance. Por ejemplo, aquí acaba de dejar un stack buyer imbalance, que es un imbalance comprador. Según mis condiciones, tienen que ser solamente dos, pero le podemos subir a tres. Aquí también parece que ha dejado un vacío de liquidez en uno de estos sectores. Como vemos, una rayita verde, ¿no? Estos son los vacíos de liquidez del lado del bit, como es una vela alcista, obviamente, en este caso acá, de este lado debe haber quedado, vamos a ver, esperemos que esta vela cierre por encima para que estas zonas automáticamente se oculten y ya van a quedar estas zonas como la zona en la cual el precio la utilizó para consolidar, acumular y despegar hacia arriba, ¿no? Estamos a unos pocos segundos, lo más probable es que la cierren ahí Stacked buyer imbalance. y listo. Como ustedes vieron, la cerró y obviamente Key Levels automáticamente esconde estas zonas y van dejando obviamente estas de acá, ¿no? Con los nodos de alto volumen. Por acá parece que había una zona en cambio que estaba de este lado y esta vela la rompió por debajo y en cambio esta vela cuando cierra se comió todas, ¿no? Por ejemplo aquí en la ventana pop-up, que ya vamos a llegar a ese punto, pero como ustedes saben todos mis indicadores tienen esta ventana pop-up que es una herramienta muy importante y útil en el momento de, por ejemplo, utilizar, porque todas estas funcionalidades trabajan de forma live, no hay que refrescar el gráfico. Por ejemplo, si quiero, puedo ocultar las zonas de valor y ya veo las velas solamente con el POC, en caso de que en algún momento me molesten. Vamos a ver si esta vela logra cerrar aquí abajo. Ahora, por lo Stacked menos, seller imbalance. esta la ocultó y obviamente aquí dejó estos imbalances que los anunció, ¿no? Entonces, de esa forma es la lógica en la que el indicador va trabajando, ¿no? Ahora, esta vela obviamente tuvo una intención interesante. Vamos a ver si el precio logra seguir subiendo, respeta esta zona, o si viene ya a testear a esta zona y ver qué sucede acá. Entonces ya es obviamente un análisis utilizando diferentes teorías y estrategias, Wyckoff, price action, subasta, inclusive estrategias de teorías de valor,
¿no? O zonas de valor, como lo estamos viendo, que ya se confluyen en todo el análisis que podemos tener con esta herramienta y también conjuntamente con mis otros indicadores, ¿no? Que ya a futuro mostraremos la operativa completa, todos juntos trabajando. Entonces, como podemos ver aquí, oculté las zonas de valor, puedo ocultar también los POCs, en caso de que desee ocultar los POCs. Ustedes ven que ya no me los muestra, ¿no? Obviamente a mí me gusta verlos, inclusive las zonas de valor, porque eh, este tipo de setup no lo podría ver o tener de una forma mucho más segura sin el área de valor de la vela, ¿no? Porque una de las reglas, una de las claves es que la vela cierre sobre el área de valor. Como aquí ya lo explicamos y lo está haciendo o lo hizo de forma perfecta, ¿no? En todo caso, si ya esto es un giro que no sabemos, y ustedes saben, ¿no? Traders con experiencia, un giro se confirma, o nunca sabemos si un giro puede ser, en este caso, un pullback, porque el precio ha venido cayendo, o un reversal. Eso ya price action lo va dejando, o lo van dejando otras señales a medida que, como por ejemplo uno de mis indicadores Delta Pro, que es uno de los que ayuda a determinar si esto es simplemente un pullback o ya es un reversal. Obviamente cuando el price action nos los dice, ya está el precio muy arriba y probablemente ya no es un buen ratio riesgo-beneficio para tomarlo, más que nada en futuros, ¿no? Un buen ratio riesgo-beneficio es tomarlo en este sector, ¿no? Y alguien que lo lea mucho mejor desde acá, como a mí me gusta tomarlo. Entonces, la única forma de poder tomarlo desde aquí es poder ver el área de valor de la vela para que el setup, para que todas las señales completas se den para agarrar bien el setup de giro, ¿no? Porque esta es una de las señales que tienen que darse con, con, con otras y obviamente de mis otros indicadores en conjunto, trabajando en conjunto para que pueda hacerlo. En este caso aquí, se me fue, no lo expliqué, pero en el video quedó grabado, Buyer cómo él imbalance. escondió estos vacíos de liquidez que dejó en esta vela a medida de que fue visitando el precio estos sectores, ¿no? Yo podría inclusive desde aquí poder ver los testeados y aquí él me va a mostrar obviamente los que ya fueron cubiertos en este sector, por aquí hubo uno pequeño, este de aquí por ejemplo, por acá, ¿no? Y todos los que el precio fue testeando, ¿no? Obviamente esos ya no son tan importantes, y obviamente me gusta ocultarlos. Si yo quiero puedo ocultarlos todos los vacíos de liquidez, puedo ocultar los high volume nodes, los imbalances y dejo el gráfico totalmente limpio, ¿no? De una forma rápida, sin tener que actualizar, sin tener que refrescar el gráfico, ¿no? Sin que tengan que volver a cargar los indicadores. Entonces esa es una de las grandes utilidades que tienen mis ventanas, las ventanas pop-up Seller imbalance. en mis indicadores, ¿no? Entonces, como ya vimos, podemos ir viendo uno por uno. Hay otro detalle importante, por ejemplo, en imbalances. A mí no me gusta de que me anuncie o que me ponga alertas de voz de forma live, porque en la propia vela puede comerse el imbalance y obviamente no sirve de mucho de que lo vaya haciendo. Pero hay momentos cuando el precio va cayendo o subiendo, por ejemplo, en tendencias fuertes, que ahí me gusta tenerlo en live porque obviamente voy escuchando la fortaleza que le van metiendo y probablemente ahí tome un trade. Por ejemplo, lo voy a cambiar en live y vamos a comenzar a notar de que ya los imbalances los va a poner live antes de que la vela cierre, ¿no? Si le quito esta opción, los imbalances los marca y me manda las alertas. Buyer imbalance. Como vieron, la vela no ha cerrado y me lo marcó y también lo anunció como buyer imbalance. Pero inmediatamente el precio lo volvió a ocultar, como pueden ver. Seller imbalance. ¿Sí ven? Entonces, Seller imbalance. esas son las alertas live. Las van mostrando live, pero puede que el precio, como vieron aquí también, ya lo cubrió y ya ese imbalance no quedó. Entonces, no me gusta tenerlo realmente de esta forma generalmente. Solo en determinados momentos activo el live, ¿no? Esta vela, por ejemplo, todavía no ha terminado, pero este imbalance también ya se lo cubrió y ya se lo comió. Entonces hay un balance comprador que no lo anunció
alguna fallita tal vez ahí. Lo puedo volver a poner y lo puedo volver a poner. Pero de esa forma trabaja el live. Los va mostrando live, que como les explico y como lo pudimos ver, no me gusta tenerlo de esta forma porque en la propia vela el precio los puede cubrir y borra los imbalances, ¿no? Entonces, tenerlos ahí no sirve de mucho porque probablemente cuando la vela termine ya no van a estar y son falsos positivos, ¿no? Entonces, eh, por eso yo no tengo esta funcionalidad generalmente activa, pero quien desee la puede tener activa y puede obviamente mantenerlo de esa forma, ¿no? Como les digo, en determinado momento sí la activo cuando el precio está en una tendencia fuerte para ir viendo qué tan fuerte y cómo va dejando obviamente imbalances, ¿no? Pero generalmente no. En todo caso, para eso nos sirve esta funcionalidad. Y también podemos mostrar las zonas rotas de de los imbalances. Esta de aquí, por ejemplo, se la comió hace un rato. La que estamos viendo con esta vela que cerró acá arriba. Y por acá, obviamente, hay otras zonas que las ha cubierto. Generalmente, como ustedes pueden ver, hay zonas que tienen una mayor concentración de color porque depende también del volumen que vayan teniendo esas zonas. Algunas son más vivas y otras son un poco menos vivas, ¿no? De esa forma el control controla el degradé de las mismas dependiendo de cuánto volumen va dejando en ellas, ¿no? Y en las de imbalances, qué tan fuerte obviamente fueron los imbalances a nivel de volumen acá. Eh, eh, Hemos podido ver obviamente en este pequeño rompimiento del rango que el precio tuvo y a la vez de varias consolidaciones, cómo trabaja o cómo nos va ayudando el indicador y cómo va cubriendo zonas, vacíos de liquidez, eh, obviamente la ventana pop-up que es muy útil para ir activando o desactivando dependiendo de lo que quiera ver o en determinado momento si quiero tener el gráfico limpio, ¿no? Como ven, Key Levels es muy útil en todas en estos detalles, ¿no? También tenemos, por Buyer ejemplo, imbalance. aquí un imbalance comprador. También tenemos un menú contextual que le estamos sumando ciertas funcionalidades por lo pronto. Trabaja solamente con los high volume nodes. Por ejemplo, estos nodos de aquí, que obviamente estos nodos de aquí, en este sector de aquí, como vimos, en este sector, perdón, en este sector de aquí, ¿no? Eh, Voy a obviamente yo me voy a posicionar, digamos ahí, y le voy a poner, por ejemplo, Show Broken Zone. Y automáticamente él me la muestra en caso de que yo quiera en alguna zona que haya habido, obviamente que considere importante, así haya sido rota, porque esta vela la rompió al cerrar ya acá arriba, como vimos hace unos minutos, la rompió y obviamente esta zona se esconde. Entonces, si yo la quiero mostrar, yo puedo utilizar este menú contextual para ya tener el control sobre zonas de forma individual. Le estamos sumando obviamente a los imbalances esa funcionalidad al indicador para que también las tenga, ¿no? Zonas de imbalances, zonas de high volume nodes, a futuro también habrán zonas de los high volume clusters o líneas similares a estas, ¿no? Que uno puede configurar, eso ya veré cómo lo pongo de forma más apropiada en el gráfico y también de las extreme absorptions, ¿no? Vamos a poner unas líneas similares a estas y obviamente tendremos configuraciones diferentes para que uno pueda obviamente diferenciarlas de qué fue. Aunque ya el que tiene experiencia en este detalle sabe en qué sector de la vela fue el tema y ya sabe obviamente la actividad que hubo ahí, ¿no? Perdón. Entonces contamos, como les decía, con este menú contextual para, para poder manipular de forma individual las zonas, ¿no? A nivel de configuración del indicador, generalmente en el primer parámetro tenemos la versión, ¿no? Por acá tenemos parámetros para configuración, por ejemplo, el type, ya sea por bit o por ask o por up, down, tick,
que también todos mis indicadores trabajan para mercados indios, por ejemplo, los hindús, el Nifty, todos estos instrumentos, y otros mercados que funcionan con este tipo de cálculo, up-down tick, ¿no? Que también de hecho los de Forex funcionan con ese cálculo y otros más. Eh, de esta forma lo elegimos, obviamente, para el cálculo de los deltas que tenemos y otros cálculos, ¿no? Por acá tenemos la configuración del POC, si lo quiero mostrar, si no lo quiero mostrar, el color, la opacidad del mismo, color del borde, opacidad del borde, parámetros obviamente ya configurables para cómo los quiero mostrar, ¿no? El value area también, el porcentaje que calcula, colores para el bullish, ¿no? Para las velas alcistas, ¿no? Para las velas bajistas, ¿no? Tanto color del borde, opacidad para ambos, el tipo del borde y también el width, ¿no? Que son parámetros generalmente que se manejan. Y tenemos un C-order que el indicador maneja de forma interna. Por ejemplo, en este caso yo quiero que los POCs estén sobre el área de valor, ¿no? Y yo, en caso de que alguien quiera, la puede tener el área de valor debajo, ¿no? Eso ya es cuestión de cada quien. También tenemos acá parámetros de configuración para los liquidity gaps, que son los vacíos de liquidez. Si los quiero mostrar, si los quiero hacer globales, Seller me los imbalance. muestra en todos los gráficos que tenga del instrumento que tengo cargado el indicador, ¿no? Colores para el ask. Entonces esto es súper interesante porque puedo ver igual los, los, los vacíos de liquidez en otros gráficos que tenga. Por ejemplo, si tengo un gráfico de estructuras con volume profile, veo dónde ha dejado los vacíos de liquidez y así obviamente confluyo más ideas y más técnicas, teorías o formas, estrategias de analizar obviamente el mercado, ¿no? Que hay diversas. Colores para el ask, por ejemplo, opacidad, estilo, para el bid, ¿no? Y si quiero mostrar los que ya han sido testeados. Los high volume nodes, si los quiero mostrar, el periodo del cálculo, ¿no? Eh, Esto es muy importante porque obviamente esto hace que el indicador trabaje de forma muy apropiada en cualquier Stacked sesión, buyer imbalance. ya sea asiática, europea o americana, y yo no tengo que cambiar absolutamente nada del mismo. No es un filtro de volumen como generalmente la gran mayoría de indicadores lo hacen, ¿no? Todos mis indicadores lo hacen por medio de promedios y de medias, bueno, que es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es promediar las 20 últimas barras, o mejor dicho, perdón, en este caso, los 20 últimos volume nodes, y en base a eso él va determinando cuáles son los que tiene en base al porcentaje que yo pongo, que en este caso tienen que ser sobre el 500% de la media, ¿no? Y en dos velas consecutivas. Entonces, tiene que cumplirse estos tres parámetros para que los high volume nodes sean marcados. Colores de zona, borde, opacidad, diferentes parámetros, ¿no? Si quiero mostrar los que ya fueron rotos, si muestro el texto, si quiero mostrar Stacked buyer el imbalance. texto dentro de la zona, ya vamos a ver al final desde acá cómo funciona ese detalle, y también el text size de estos detalles, ¿no? Por acá tenemos ahora en cambio configuraciones de imbalances, ¿no? Ojo que trabajamos, podemos hacerlo, o sea, que sean tanto diagonal como horizontal, como en este caso both, o puedo hacerlo diagonal o horizontal. Yo obviamente lo hago que sean both porque esos son los imbalances más fuertes, ¿no? En ambos, ¿no? Tanto diagonal como horizontal, y tiene que ser el 200%. Algunos lo utilizan en el 150, pero yo lo utilizo 200 para que sean obviamente los más fuertes. ¿Qué tipo quiero? Por ejemplo, aquí los tengo squares, los puedo tener en circles y me los cambia a circles, si se dan cuenta, y de forma live, ¿no? No necesito actualizar el gráfico para que lo haga, ¿no? Puedo reducir obviamente el size, ¿no? Y como ven, redujo el tamaño, ¿no? De forma live, ¿no? Colores, opacidad, alertas, que obviamente son los que estamos escuchando, el selling balance, el buying balance, son alertas que ya yo generalmente hago para mis indicadores, broken zones, y acá viene el tema de las zonas, ¿no? Tiene que ser mínimo dos velas consecutivas, puedo subirle más, pueden ser tres, colores y alertas también, las que ya hemos escuchado, ¿no? Y si quiero hacerlo live. De ahí lo de siempre,
Entonces la configuración está reducida en este sector de parámetros, bastante bien organizada, como me gusta, para que no sea complicado, ¿no? Y ahí simplemente es de ir viendo detalle por detalle para qué sirve, ¿no? Porque ya aquí obviamente es for dummies, como dicen los gringos. Entonces, como ven, la configuración es bastante fácil de entender, no es nada compleja, ¿no? Me gusta que sean así para que obviamente cualquier persona pueda personalizarlo a su gusto, ¿no? Entonces, voy a quitar los de acá y, por ejemplo, algo íbamos a mostrar. Ah, el text. Por ejemplo, si le quito esta funcionalidad, me lo muestra afuera. ¿Sí ven? Solamente eso, ¿no? Pero a mí me gusta verlo adentro. De hecho, podrían no mostrarlo en caso de que me moleste, ¿no? Pero a mí me gusta verlo, ¿no? Ver qué hay ahí y cuánto hay ahí. Eh, Como hemos podido ver, obviamente, Keylevels es una herramienta muy útil que nos ayuda, obviamente, a tener estos detalles que solo los podemos ver en el footprint, ¿no? Y la idea es, como yo opero, es concentrarme en un solo gráfico, ¿no? Deben haber observado por ahí sesiones u operaciones en que yo entro, en que tengo generalmente en este gráfico otros indicadores. Tengo en este mismo gráfico Waves, Volume Profile y Delta Pro. Y obviamente ya es mi gráfico principal desde el cual yo opero, ¿no? En otros monitores tengo herramientas para poder ver la profundidad, DOM. En otro monitor tengo para ver estructuras y tengo un monitor mini donde veo los tapes. Esa es mi configuración de monitores. Eh, Casi ya no utilizo Footprint y la idea es dejar de utilizarlo, ¿no? Porque obviamente quiero concentrarme en menos gráficos y a la vez simplificar un poco la operativa, que es lo que todo trader profesional obviamente busca, ¿no? Key Levels es clave en, en esa tarea para poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Como ya les expliqué, vamos a sumarles aquí el tema de los High Volume Clusters y las Extreme Absorptions, que son generalmente en extremos que se dan y tienen diferentes significados, eh, diferentes acciones posteriores cuando aparecen. Todo hay que ser analizado en contexto, ¿no? Eso ya lo veremos después cuando la funcionalidad esté lista. En mi página web podrían obtener mayor información. También tengo un canal de Telegram donde obviamente posteo información al respecto. Los invito a visitar mi página web o a formar parte de la comunidad que tenemos en Telegram, en la cual obviamente ahí muestro mayor información, detalles, inclusive descuentos adicionales sobre cualquier indicador en caso de que alguien esté interesado en adquirirlos, ¿no? Colegas, muchas gracias por su atención. Estaremos Seller obviamente imbalance. en una próxima ocasión mostrándoles nuevas funcionalidades de las herramientas que he desarrollado para que me ayuden en el trabajo diario que hacemos. Saludos, éxitos en todas sus operaciones.